titulares. Se cerró la fase de méritos en el concurso para la designación del Contralor. AME tachó de inconstitucional resolución que suspendió sus elecciones. Durán entre la violencia y decisiones radicales que recaen en el sistema educativo. Juristas de Pichincha exigen salida de vocales del Consejo de la Judicatura. Realizan patrullajes con vehículos blindados en zonas conflictivas de Esmeraldas. Saludos televidentes de Ecuador y el mundo. Asombroso. Medios colombianos reportaron el robo del cadáver del asesinado líder de los choneros. Aquí iniciamos. Buenos días, Katy. Buenos días, Pedro, amigos televidentes, bienvenidos. Así es, más adelante ampliaremos esta información. Aquí empezamos Noticias Soromar. Les contamos que la bancada de Revolución Ciudadana solicitó a la Fiscalía General del Estado celeridad en la investigación en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. Tal y como lo habían anunciado la semana pasada, la bancada correísta llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para pedir celeridad en torno a la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Que ya la Fiscalía le diga a los ecuatorianos el resultado de la instrucción fiscal frente al asesinato del señor Fernando Villavicencio. Tendrían que tener los informes levantados por la Policía Nacional, tendríamos que tener ya una línea investigativa por parte de la Policía Judicial y ya, al momento, tendríamos que saber quiénes estuvieron atrás del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Además, informó que le entregaron a la Fiscalía información sobre el asesinato. Hemos establecido la línea de tiempo de lo que ocurrió frente al asesinato. Hemos establecido dentro del hecho del señor Fernando Villavicencio cuáles son los hechos oscuros que nosotros como bancada hemos evidenciado. Policía, Fiscalía, Fuerzas Armadas, movimientos, CNE, todo este sistema que tendrá que... Guillermo Lazo tendrá que responder en su momento no solo políticamente, sino ante la justicia ordinaria también. Álvarez aseguró que en el legislativo se investigarán a funcionarios que tengan relación con el caso, entre ellos al primer mandatario. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Por otro lado, el Consejo Municipal de Durán está a la espera de una respuesta del Ministerio de Educación sobre aplicar clases virtuales durante los 60 días que dure el estado de excepción. Un experto hace un análisis de esta situación. El Consejo Municipal de Durán solicitó el regreso a clases virtuales en el Cantón Ferroviario. La petición surge como respuesta al crecimiento dramático de los índices de violencia en Durán, donde en los primeros 9 meses del año se registran 179 muertes violentas, entre los cuales figuran 3 menores de edad. La concejal Raquel Heredia fue quien propuso el cambio de modalidad ante el Consejo. Ella explica que en sus recorridos en territorio fueron las mismas madres de familia quienes le han manifestado este deseo para precautelar la vida de sus hijos. Yo solamente estoy haciendo de vocera de los ciudadanos, porque esto es algo que me ha pedido no solamente una persona, sino muchas personas, muchas madres de familia que viven a diario con pánico de que sus hijos vayan a la escuela. La edil agrega que la solicitud al Ejecutivo surge ante la inexistencia de un plan de seguridad que brinde garantías a la integridad de la comunidad estudiantil. Hace 2 meses, no sé si recuerda, hubo una reunión con el gobernador, la ministra de Educación, el alcalde en un colegio de Durán, donde quedaron que los policías pues iban a cuidar las instituciones educativas. Sin embargo, en todas las instituciones, y usted va a ver el poco resguardo policial que existe fuera de los colegios. Si bien la propuesta de volver a clases virtuales en Durán solo duraría 60 días en caso de que la cartera de educación la acepte, el experto en temas educativos José Luis Torres explica que esta medida solo crearía más dificultades de aprendizaje.
Está demostrado que la educación virtual es una educación deficitaria, por lo menos aquí en el Ecuador, ya que los docentes y los propios chicos no tienen los recursos tecnológicos para poder estar en una modalidad 100% virtual o híbrida. No obstante, Torres sostiene que hay otras medidas alternativas que sí se podrían aplicar y que no representan mayor impacto para los procesos educativos convencionales. Por ejemplo, unas jornadas reducidas, jornadas parciales, no de todos los días. Por ejemplo, los de la vespertina pueden entrar a otro horario y no salen ya a las 5 o 6 de la tarde, donde el índice de peligrosidad hacia ese sector de estudiantes crece. Hasta ahora la cartera de Educación ha respondido que se encuentra analizando la posibilidad de volver a la virtualidad en el Cantón Durán, pero aún no hay un pronunciamiento definitivo. El ministro de Defensa, Luis Lara, dio detalles del memorando de entendimiento que se firmó con Estados Unidos y aseguró que hay 4 acuerdos alcanzados. El pasado 19 de julio, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Lo que busca es una cooperación para el fortalecimiento de las capacidades de Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Lara indicó que se enfocaron acciones en 4 líneas de esfuerzo. El intercambio de información, el fortalecimiento de las capacidades, el entrenamiento y la capacitación y la entrega de equipos y materiales. Y estas líneas de esfuerzo dan origen a un plan de acción. Dan origen a un plan de acción para la asistencia a la seguridad en el Ecuador, que contiene 169 objetivos que deben ser cumplidos hasta el año 2030. Cada objetivo tiene su presupuesto y se basa en las capacidades que deben ser fortalecidas, aunque no significa la entrega o asignación de recursos económicos. De hecho, la cooperación que se tiene con Estados Unidos es a través de programas que ya están establecidos. Ana Vélez, Noticias Soromar. Y mucha atención con la siguiente información. Los vehículos blindados Cobra 2 entregados el lunes 11 de septiembre por el presidente Guillermo Lasso realizan patrullajes en la provincia de Esmeraldas. Estas acciones están a cargo de las Fuerzas Armadas y las rondas las ejecutan en barrios de alta conflictividad social y delincuencia como La Guacharaca, 24 de Mayo, El Coral, Codesa, Propicia, Cerro Tabiazo y Santa Marta. Más noticias. Marchas a favor y en contra del titular de la Judicatura se registraron la mañana de ayer en los exteriores del organismo. Las protestas se desarrollaron de forma pacífica. En los exteriores de la Judicatura este miércoles midieron sus fuerzas los que apoyan a Wilman Terán y los que piden más bien su salida. Desde tempranas horas se realizaban los arreglos para colocar una pancarta en respaldo al titular del Consejo, que ha estado en los últimos días en el ojo del huracán, el cisma judicial provocado por una serie de decisiones controvertidas. Una variopinta muchedumbre se hizo presente para decirle al titular de este organismo que tiene su apoyo irrestricto, incondicional, gesto que fue correspondido por el aludido, que cual campaña electoral mostraba sus excelentes dotes de tarimero. Violencia en nuestra sociedad, que la mafia organizada jamás se encriste en la justicia. Esto no es una lucha que constituye de Wilman Terán. Esta es la lucha de ustedes. La justicia somos todos.
En la vereda de enfrente se ubicó el grupo contrario. En sus voces recordaron que Wilman Terán será procesado por la Fiscalía por presunta obstrucción a la justicia en un caso por tráfico de influencias en contra de otros vocales de esa entidad. Los protestantes exigían que se suspenda el concurso para designar a los nuevos miembros de la Corte Nacional de Justicia. Además, la renuncia de todos los miembros de la Judicatura. De transparentar la justicia, modernizar la justicia, como les ordena la Constitución de la República, lo que han hecho es fomentar la corrupción en la justicia. Así, frente a frente, se mantuvieron por algunas horas ambos bandos que con destemplados gritos hacían prevalecer su tesis. Luego, en paz y tranquilidad, se disolvieron. Algunos regresaron a sus lugares de origen, pero nunca se supo cómo financiaron sus desplazamientos. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias, entre ellas, Pedro, el presidente de la CONAIE, pide que se difiera la audiencia sobre la consulta ambiental en comunidades. Perfecto, y también vamos a tener una conversación desde Quito de manera virtual con Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gobernabilidad de Quito, precisamente porque hay una tasa de seguridad que la van a invertir en acciones importantes en beneficio de la seguridad de la capital de los ecuatorianos. A nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Soromar. Y precisamente a esta hora de la mañana ya se encuentra con nosotros de manera virtual, desde la capital de los ecuatorianos, Carolina Andrade, ella es secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del municipio metropolitano de Quito. Muchísimas gracias, Carolina. Buenos días. Bienvenida a Noticias Soromar. Precisamente este diálogo, esta plática, está basada o relacionada en la tasa de seguridad que viene cobrando el municipio de Quito desde el año 2003. Pero esta administración le va a dar un giro importante precisamente para invertir estos recursos en repotenciar los UPC. ¿Bajo qué criterio técnico lo van a hacer? Bienvenida, mi querida Carolina. Muy buenos días, un gusto y también un gran saludo a todos y a todas que nos están escuchando y nos siguen también por las diferentes redes. La tasa de seguridad es una contribución que los quiteños contribuyen a partir del impuesto predial que se paga, ¿no es cierto?, anualmente. Esto permite al municipio de Quito recaudar en el caso del año 2023 cerca de 7.3 millones de dólares. Estos recursos para este año, para el 2023, se han invertido más de lo que realmente hemos recaudado, porque hemos recaudado, como mencioné, 7.3, pero este año se ha invertido en seguridad cerca de 13 millones de dólares, y no solamente en el proyecto de las unidades de policía comunitaria, que contempla cerca de 108 UPCs que van a ser intervenidas, están siendo intervenidas ya desde diferentes articulaciones, y esto también ha sido como consecuencia de un trabajo conjunto con comunidad, con municipio, con sector privado y con Policía Nacional. Dentro de estas 108 UPCs están 45 unidades de policía comunitaria que están totalmente rehabilitadas por parte de la Secretaría de Seguridad a través de la Empresa Pública de Seguridad del municipio. Se ha hecho una selección con la Policía Nacional de estas 45 unidades de policía comunitaria. A esto se suman 40 unidades de policía comunitaria que van a ser equipadas, en las cuales el municipio entregará equipamiento, computadoras, escritorios, camas, colchones, radios bases para que las UPCs estén también equipadas y con sistemas de comunicación para que puedan realizar su trabajo y su servicio de seguridad en los barrios. Y por otro lado tenemos 23 unidades de policía comunitaria que son parte de un convenio de mantenimiento que ya estaba planificado hace algunos años que se realice durante el mes de noviembre. Entonces, en total, estas 45, 40 y 23 UPCs contempla una intervención en todo el distrito metropolitano de 108 unidades de policía comunitaria. Perfecto. Carolina, usted mencionaba que 7.3 millones han sido recaudados precisamente por esta tasa de seguridad, pero han invertido 13 millones de dólares. Los otros 6 millones de dólares, ¿de dónde los tomaron y dirigidos a qué tipo de repotenciación en tema de seguridad han estado haciendo estas inversiones? Bueno,
como mencioné, estas 108 UPCs significa una inversión de cerca de $1 millón. No es el total de la tasa de seguridad solamente en las UPCs. Entonces ahí tenemos $1 millón dentro de esta repotenciación de 108 UPCs. Y luego, bueno, hemos entregado también 50 vehículos durante este año. No fue durante esta administración, fue durante la administración anterior. Se entregó esto en el mes de abril, mayo. Son 50 camionetas, que también significa una inversión importante. Durante la administración actual se entregaron 188 motocicletas para la Policía Nacional, de un total de 132 motocicletas, que también le permiten a la policía tener y mejorar sus capacidades logísticas. Y luego también tuvimos la entrega de 30 camionetas al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, que es el cuerpo de la Policía Metropolitana, que también trabaja en apoyo a temas de seguridad, pero también en control del espacio público. Tenemos ya ahí algunas inversiones, 18 camionetas para el Cuerpo de Bomberos, equipamiento para el Cuerpo de Agentes, para los 1.200 agentes, también un equipamiento especial antipunzante que permite garantizar que no sean que en caso de ser agredidos en el espacio público, en los espacios de control, pues este traje antipunzante evite que eso afecte a su integridad física. Entonces ahí tenemos ya varios elementos en los cuales se ha contribuido el uso de esta tasa de seguridad, lo que nos permite fortalecer las capacidades logísticas operativas, no solamente de la Policía Nacional, pero también del Cuerpo de Agentes de Control, también del Cuerpo de Bomberos, y de esa forma poder garantizar la seguridad en Quito y la atención de emergencias también. ¿Y de qué manera se va a realizar este plan de repotenciación de los UPC, dependiendo en las condiciones que se encuentre? ¿Cuál es el diagnóstico? Porque también hubo UPCs que fueron destruidos en la última manifestación. Entonces, en ese marco, ¿cuál es el estado de cada uno de los UPC y cuáles serán las prioridades de los sectores para empezar esta repotenciación, que es sumamente importante para darle seguridad a Quito, porque en estos últimos días hemos visto también otros tipos de amenazas que están complicando la situación de seguridad en la capital de los ecuatorianos? Carolina. Efectivamente, las UPCs corresponde a un programa específico que hemos planteado en el plan de seguridad que va a ser presentado a finales de este mes. Es el programa específico de recuperación de la policía comunitaria. Ahí se ancla el proyecto Una UPC más para Quito, y esto fue producto de una reunión de coordinación con la Policía Nacional, donde se definió una prioridad de unidades de policía comunitaria que debían ser intervenidas. La policía propuso 45 unidades de policía comunitaria y el municipio aceptó esa intervención con la condición de que las 45 UPCs que van a ser totalmente rehabilitadas a través de la infraestructura, pues consten con personal efectivos de la Policía Nacional fijos, es decir, tienen que estar habitadas. Y de ahí las 40 UPCs que van a ser equipadas también tienen las mismas características. Fue un trabajo en consenso entre policía y municipio de Quito para definir cuáles serían estas 40 UPCs que van a ser equipadas, y las 23 que están previstas, el mantenimiento, son mantenimientos a partir de 2019, justamente que se definió la rehabilitación de 23 UPCs, que ahora contempla un proceso de mantenimiento. Entonces, así se ha hecho la priorización, es un trabajo en conjunto entre municipio y Policía Nacional. No olvidemos que el alcalde, antes de que ya tome posesión, tuvo una reunión con el ministro del Interior, con el comandante de la policía, y se definió la incorporación de 1.262 policías para Quito. Y en ese contexto, pues, nos preocupaba el espacio que iban a servir para acoger a estos nuevos policías, y el Ministerio del Interior y la Policía Nacional plantearon esta recuperación de 45 UPCs, donde estarían estos efectivos apoyando, fortaleciendo la presencia en los diferentes barrios de Quito. Claro. Eso ¿Y qué sectores, Carolina, en qué sectores urge mayormente la repotenciación de estos UPC, por el mismo hecho de que el entorno es más vulnerable, es más caliente, es una zona más conflictiva y complicada? Bueno, hay que entender también que el modelo de policía comunitaria es un modelo preventivo, ¿no? Es un modelo preventivo que en Quito, en la situación, en el contexto de Quito, es un modelo que todavía está vigente en la mayor parte de los barrios, es decir, dentro de lo que estas UPCs van a estar en lo que es Calderón, pero también en lo que es la Ferroviaria Alta, lo que es el Calzado, lo que es la Magdalena, lo que es Barrio Nuevo, lo que es Quitumbe, es decir, van a estar en diferentes puntos de la ciudad, en la Marín. La primera que se entregó hace un par de semanas fue en la Loma Grande, que es en el pleno centro histórico, un barrio emblemático de Quito. Entonces están distribuidas en diferentes puntos de la ciudad. Y usted me mencionaba también las otras realidades que la ciudad está enfrentando, y somos totalmente conscientes de eso. Entonces, esto es en el ámbito preventivo. No olvidemos que los municipios tienen un rol fundamental en la prevención de la violencia y el delito. Y dentro del ámbito de prevención está el modelo de policía comunitaria, que es uno de los programas de recuperación que tenemos planificados de ejecutar y que está en marcha.
pero también somos conscientes de que se requiere, y hay otro ámbito específico de trabajo que el municipio articula con Policía Nacional y Fuerzas Armadas en los operativos interinstitucionales de control, principalmente en lo que es transporte metropolitano para identificación de armas blancas, pero también parques, también control de motocicletas, dos personas en una motocicleta, los operativos de control que se realizan en conjunto en diferentes puntos de la ciudad para fortalecer también y apoyar las tareas de seguridad que son competencia del gobierno central. Carolina, desde la provincia de Manabí celebramos que el municipio de Quito esté realizando estos importantes aportes para darle seguridad a nuestros hermanos quiteños, pero ustedes como área de seguridad del municipio metropolitano de Quito, ¿tienen indicadores de cómo está el tema de inseguridad en la capital de los ecuatorianos? Sí, efectivamente, los indicadores que se manejan son dos. Los unos son por parte de la Policía Nacional, que son a nivel nacional, que son el cuadro de mando integral, donde están registrados los robos a personas, vehículos, autopartes, etcétera. Ahí tenemos una reducción importante a partir de la información presentada por policía. Si bien en Quito es de la segunda ciudad donde tenemos mayor concentración de este tipo de robos después de Guayaquil, en un comparativo 2022-2023, durante el mismo periodo, hasta el 19 de agosto, que tuvimos un corte reciente, tenemos una reducción del 26 al 17% en estos diferentes delitos. El problema realmente está en el crecimiento de homicidios intencionales, que como sucede a nivel nacional, ha crecido enormemente. Este año cerraremos con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, este año Ecuador va a ser más violento que Venezuela, va a ser más violento que México y Colombia. Eso es bastante preocupante. Entonces, en ese panorama nacional, Quito específicamente, hasta corte de junio de 2023 tuvo una tasa de 5.1 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa que es baja a comparación de lo que sucede en otras provincias, pero no es menos preocupante porque Quito antes tenía 100 personas fallecidas al año por temas de homicidios intencionales. Esto sucedió en el año 2022 y este año cerraremos con cerca de 200, es decir, tendremos casi el doble durante este año, principalmente vinculado a temas de redes de tráfico para consumo interno, vinculado a grupos de delincuencia organizada. Entonces, también es parte de lo que sucede a nivel nacional y también hay una alta preocupación porque requerimos que desde lo nacional asuman liderazgo con prioridades claras y que pueda entregarse los recursos suficientes para la policía, porque necesitamos fortalecer el eje de inteligencia y de investigación. No podemos solamente, y el municipio apoya el eje de prevención junto a policía, junto a otras entidades municipales, pero sin trabajar el eje de inteligencia y de investigación y con una estrategia nacional realmente en la prevención que involucre incluso inversión en el ámbito social, pues es muy difícil que solamente los esfuerzos municipales permitan generar condiciones de bienestar, de seguridad. Entonces requiere que se articule una estrategia nacional y eso es algo que creo que todas las provincias, todos los municipios estamos a la expectativa para poder ya contemplar una estrategia nacional donde la actividad municipal local pueda articularse de manera ordenada y pueda apoyar las tareas de seguridad. Perfecto, sí, sin lugar a dudas que en algunas acciones de niveles de violencia hay un decrecimiento en la capital de los ecuatorianos, pero asimismo en Quito podemos decir que los niveles de inseguridad son moderados en comparación con regiones como por ejemplo la provincia de Esmeraldas, Guayas, la misma provincia de Manabí. Sin embargo, se están suscitando en los últimos días o en las últimas semanas algunos atentados. El COE local, el COE provincial o el COE nacional se está reuniendo precisamente por estas alertas que hay que frenarlas lo más inmediatamente posible, porque si no también se sale de las manos como en otras regiones del país, los niveles de inseguridad y de violencia. Efectivamente, y los atentados, el uso de artefactos explosivos que sucedió hace un par de semanas fue consecuencia del movimiento que se dio al interior de prisiones y fueron atentados que se dieron en los exteriores de las sedes que funcionan en Quito del SNAI, del Centro Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, quienes gestionan las cárceles. Entonces ahí tenemos una alerta importante que corresponde al gobierno central, que es precautelar la infraestructura que opera en Quito y que está relacionado al tema de prisiones, pero también al sistema judicial, a la Fiscalía, a la Policía Nacional, porque ellos tienen acceso a toda la información, o si no, la gran pregunta es por qué el sistema de inteligencia no contempló estas alertas para poder prevenirlas adecuadamente.
al conocer ya que se iba a realizar este tipo de traslados. Entonces, en ese sentido, el alcalde ha sido muy enfático en solicitar al gobierno central que asuma su responsabilidad, porque ellos son quienes tienen que invertir en el ámbito de inteligencia y La seguridad investigación. definitivamente es del Estado, Carolina. Carolina, ya para cerrar No solamente en Quito, sino a nivel nacional. A nivel nacional. Ya para cerrar esta conversación, tengo entendido que anoche se reunió el COE precisamente para hacer un diagnóstico de cómo está la situación con respecto a los incendios forestales, porque se decía que son incendios provocados. Ya tienen un análisis un poco más claro de la situación, de por qué se están provocando y están aumentando estos incendios forestales que está afectando a Quito. Sí, el COE metropolitano se activó el 6 de septiembre y se ha registrado desde el 6 de septiembre al 13 de septiembre 91 incendios forestales en Quito y 96 quema de desechos orgánicos e inorgánicos. Esto es un espacio que está liderado en este momento por el alcalde y la parte operativa al mando del jefe, del comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito. Hemos tenido la afectación más grande que ha sucedido es de 107 hectáreas. Los responsables, justamente se solicitó mediante resolución del COE al gobierno central que active el sistema de inteligencia para poder identificar a los responsables del sistema de inteligencia de investigación. Ya se presentó las denuncias pertinentes, se está levantando información y lo que hemos podido evidenciar, por ejemplo, el 6 de septiembre fue que tuvimos 5 incendios casi simultáneos entre las 7 de la noche a 7:22 de la noche, lo cual no es coincidencia porque son horas ya de la noche, son horas donde no deberían provocarse ningún tipo de incendios y donde se vio incluso imágenes a través de las cámaras de seguridad de personas en la zona del Trébol, una zona con bastante afluencia de vehículos, en un momento donde había esta concentración de vehículos, donde se provocó un incendio que buscaba generar y alterar el orden público en el espacio donde estaban transitando estos vehículos. Y esperamos entonces que las investigaciones que se están llevando a cabo tanto por la Policía de Investigación, también en el levantamiento de información del sistema de inteligencia pueda darnos mayor detalle de quiénes podrían ser los posibles responsables de estas acciones, ¿no? El COE permanece activo, el COE el día de ayer hizo una revisión del trabajo de las mesas técnicas que se activaron, las mesas principalmente alojamiento temporal y ayuda humanitaria. 10 familias fueron afectadas, 7 de ellas por quema de cultivos, 2 por afectaciones a sus viviendas y 1 por una afectación a una bodega. De esta forma se entregaron las ayudas humanitarias a cada una de las familias para que, y se está trabajando en el plan de remediación vegetal y ecosistémico para recuperar el patrimonio natural de Quito que fue quemado durante estos incendios. Perfecto. Por un lado, mi querida Carolina, celebramos el aporte que está haciendo el municipio metropolitano de Quito en beneficio de la seguridad de los hermanos de la Carita de Dios y también que exista esa sanción y obviamente se puedan detectar y definir quiénes son los responsables de este atentado criminal contra el medio ambiente y contra la salud de los hermanos ecuatorianos que viven en Quito. Muchísimas gracias, mi querida Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gobernabilidad de Quito, por atender esta conversación con Noticias Soromar. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Amigos, seguimos con más noticias. Gracias por acompañarnos. Con 17 votos de los jueces que integran el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se rechazó la moción para declarar la manifiesta negligencia del ex juez Walter Macías dentro del denominado caso Vocales. Recordemos que Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, que enfrenta un proceso por tráfico de influencias, junto a su colega Juan José Morrillo, señalaba al ex juez Macías por una supuesta irregularidad en el proceso penal. Ante esto, Macías fue destituido por el Consejo, por lo que este 14 de septiembre tendrá lugar una audiencia por una acción de protección presentada por Macías para recuperar su cargo, ya que tacha de ilegal la decisión de la Judicatura. Y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, le solicitó a la Corte Constitucional se difiera la audiencia sobre la inconstitucionalidad del decreto, que da paso al proceso de consulta ambiental en comunidades, para que la diligencia se realice presencialmente en territorios amenazados por proyectos extractivos.
Para este lunes 18 de septiembre estaba previsto que la Corte Constitucional llevara a cabo la audiencia para analizar el decreto 754, que da paso al proceso de consulta ambiental en comunidades. Sin embargo, la CONAIE llegó hasta las instalaciones de la Corte para hacer 3 pedidos en torno a la diligencia. No podemos ir a una audiencia virtual, debe hacerse de manera presencial. En este caso, que escuchemos los argumentos que tiene para avanzar la minería en el país y nosotros también presentar los argumentos por qué no se tiene que avanzar la minería. Mientras que el segundo pedido fue que se aplace la diligencia. Se haga con mayor tiempo y efectivamente que se analice el tema de fondo. Y la tercera solicitud estamos pidiendo que por favor se haga en territorio, que la Corte Constitucional, como se dio el caso en Sinangoe, fueron al territorio, evidenciaron los problemas reales que enfrenta la gente en los territorios. De la misma manera solicitamos que lleven a un territorio que tienen conflictos por este tema. Y es que ante el pedido de que sea presencial, solicitan lugares específicos para que la Corte asista. En la provincia de Cotopaxi, en Las Pampas, Palo Quemado, en Las Naves, que estaríamos vecinitos nomás entre Cotopaxi y Bolívar, o también en la provincia de Azuay. En este caso, por el nivel de conflictividad que se ha dado, solicitamos que se haga en la provincia de Cotopaxi. A todo esto, habrá que esperar cuál es la decisión de la Corte, si da paso al diferimiento o no. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Mientras tanto, la Comisión Ciudadana de Selección, que analiza los perfiles para poder determinar quiénes son o pasan al próximo Contralor General del Estado, calificó los méritos de los 103 candidatos, por lo que la siguiente fase será la prueba escrita de conocimientos que se realizará el próximo martes 19 de septiembre y que se califica sobre 50 puntos. El mejor puntuado será designado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana como nuevo Contralor General y deberá ser posesionado en la Asamblea una vez que se instale. La saco. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas tachó de inconstitucionales unas medidas cautelares dispuestas por la jueza multicompetente de Yaguachi, Deida Verde Soto, quien suspendió la sede para la selección de los representantes del organismo. La AME explicó que dicha decisión implica la vulneración de derechos y legitimidades. Desde la asociación le atribuyeron el inicio de la causa del 5 de septiembre del 2023 a la conducta minoritaria de actores políticos que utilizan los procesos judiciales para debilitar la autonomía municipal. Y ahora les contamos que el sector exportador registra cientos de alertas y millonarias pérdidas relacionadas a la inseguridad, pues extorsiones y asaltos causan retraso en el envío de contenedores. Por esta razón, se acordó la creación de un plan integral. Las alertas de inseguridad por extorsiones, incursiones a predios, asaltos y robos en el sector exportador se registran a diario. Así lo advierte la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex. Uno de los sectores afectados es el bananero. Por ejemplo, entre el 9 y 10 de septiembre de este año, 400 contenedores de esta fruta no se pudieron exportar desde Puerto Bolívar en la provincia de El Oro, pues remolcadores que trabajaban en una embarcación fueron extorsionados por presuntas bandas delictivas. Debido a esto, la salida de la carga se retrasó, afectando el número de contenedores que se exportan semanalmente, que son cerca de 6.500. Pero es que además del retraso hay otras consecuencias, como las afectaciones en la calidad del producto y su competitividad, ya que se incurre en costos adicionales, pues los contenedores tuvieron que ser trasladados al puerto de Guayaquil para ser enviados al exterior. Frente a este escenario, en una reunión entre representantes de la Armada del Ecuador, la Policía, la Subsecretaría de Transporte Marítimo, Autoridad Portuaria de Guayaquil y Puerto Bolívar y empresas marítimas privadas acordaron la creación de un plan integral para garantizar la seguridad del personal a bordo de las embarcaciones, así como la normalidad de las operaciones de navegación. Cabe señalar que el sector exportador destina un monto de más de $200 millones para la seguridad, pues a decir de la Cordex, los principales productos de exportación como el camarón, banano, cacao y pesca reportan más de 500 incidentes de inseguridad en lo que va del año, mientras que las pérdidas económicas superan los $5 millones. Tania Loor, Noticias Oromar.
Amigos, gracias por su fiel sintonía. Seguimos con más noticias y es momento de hacer un enlace en vivo con nuestro compañero Cristian Arias en la ciudad de Guayaquil, quien nos trae novedades a esta hora. Cristian, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Estamos en el sector de Mucho Lote 1, exactamente en la séptima etapa. Aquí a mi espalda está el local del Manaba, donde la tarde de ayer se produjo un crimen. Vamos a tratar de aprovechar ahorita que podemos cruzar para explicarles un poco lo que sucedió. Según testigos, llegaron directo a acabar con la vida del guardia. Esto es un sitio que está muy bien resguardado, cerrado. Hay en este momento candados. Bueno, la actividad se ha detenido por lo sucedido. Usualmente es un lugar concurrido porque son ricos los desayunos, la gente lo aprecia, el sabor de la comida manabita acá en Guayaquil. Esta es la séptima etapa de Mucho Lote 1 y el guardia se encontraba prestando servicio justamente aquí en la puerta. Cuando estas personas llegaron, dispararon, atentaron contra su vida, no hubo un asalto, no hubo un intento de robo, es un típico caso con las características de una muerte selectiva. Llegaron directamente contra él para acabar con su vida. Se dice que hay también antecedentes de amenazas, de extorsiones, de los llamados vacunadores. Hay algunos negocios acá en el sector que lamentablemente están enfrentando esa situación, pero no se puede hasta el momento establecer con exactitud si en este caso del Manaba es algo relacionado a la extorsión, a la amenaza de las vacunas. El guardia abatido es una persona que tenía alrededor de unos 40 años de edad. En ese momento se dio aviso a la autoridad para únicamente cumplir ya con el protocolo de levantamiento del cadáver. Las personas que se encontraban a esa hora en el establecimiento, pues como es lógico, impactados bajo el efecto del shock emocional, lo que implica ser testigo de un hecho violento, y es algo que se repite en las personas que tras cámara más o menos tratan de explicar la situación. Hay una actividad normal acá, usual en un día como laborable, de negocios de venta de víveres, de venta de diferentes productos. Todo el mundo sigue con su actividad normal, pero nadie quiere hacer una declaración, un pronunciamiento, un comentario, porque todos tienen el temor a las represalias. Nadie quiere pronunciarse al respecto. Se murmura, se rumora quiénes podrían ser o qué organización delictiva que opera en el sector debido al problema del microtráfico de drogas podría estar detrás de una amenaza o de una extorsión, pero nadie se atreve a mencionar nombres de grupos ni nombres de bandas, porque todo el mundo está atemorizado bajo el efecto de lo que ocurrió aquí, de lo que nadie quisiera enfrentar una situación similar. Esto es lo que se vive acá en la séptima etapa de Mucho Lote 1. Continuamos con ustedes en estudio, adelante con más información. Lamentable lo que está suscitándose en Guayaquil y en el país. Muchísimas gracias, Cristian. Y ahora les contamos que el regreso de alias Fito, líder de los choneros, a la cárcel regional de Guayaquil, mucha atención, sería el reflejo de la debilidad del Estado ecuatoriano. Así lo manifiesta un experto en rehabilitación social. El regreso de Adolfo Macías, más conocido como alias Fito, a la cárcel regional de Guayaquil es una muestra más de debilidad, señala vía telemática Christopher Gallegos, experto en temas de rehabilitación social. Entonces ahí pasa esto, ¿no? Impera la ley del más fuerte. Y penosamente parece ser que el más fuerte en este momento es quien necesariamente no trabaja del lado de la ley, sino más bien al margen del derecho. El 12 de agosto de 2023, el cabecilla de los choneros fue trasladado a La Roca, centro penitenciario de máxima seguridad, donde pasó un mes y el resto ya se sabe. Acá no se trata de el juez lo volvió a la cárcel. Acá se trata de el SNAI no fundamentó el tema del traslado.
Si usted mueve a una persona de una cárcel hacia otra, como Estado que tiene la posición de garantía frente a los privados de la libertad, usted tiene que justificar, usted tiene que fundamentar por qué es necesario que esta persona, por ejemplo, permanezca bajo un régimen de máxima seguridad. Es decir, por responsabilidad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, Macías regresó a la regional de Guayaquil. El SNAI debía presentar las razones para el traslado a La Roca. Gallegos detalla 3 motivos. 1, por acercamiento familiar. 2, por seguridad del privado de la libertad. 3, por seguridad del recinto penitenciario. Yo no puedo decir le traslado porque sí, le traslado porque es Fito, le traslado porque es Junior. No. Tengo que trasladar con fundamento porque los actos del poder público necesitan ser fundamentados y necesitan ser motivados. Ahora bien, la pregunta es, ¿alias Fito podría regresar a La Roca? Ya no es posible. ¿Y sabe por qué? Por culpa del propio Estado, por culpa del propio SNAI. Porque en lugar de llevar los documentos que justifiquen el grado de peligrosidad que representa este señor, lo que hicieron es llevar a la audiencia documentos que acreditaban que tenía buena conducta, que tenía buen comportamiento. Pero más allá de donde Adolfo Macías cumpla su pena, el experto se refiere a la necesidad de tener una política de control que se aplique en todos los centros carcelarios. No pueden haber excepciones, no pueden haber centros en donde, entre comillas, sí puedo controlar y otros en los que no, porque en los que no fomento la inseguridad, en los que no fomento que se vengan a cohesionar nuevas células criminales y finalmente no termino solucionando el problema. Ahora les contamos que el cuerpo de Junior Roldán, alias Junior, desapareció del cementerio de Envigado, en Colombia, luego de que sujetos desenterraron el cadáver y se lo llevaron con destino desconocido, según informaron medios colombianos. En el reporte de la policía del vecino país se indica que uno de los trabajadores del cementerio llegó a laborar en horas de la mañana y encontró una de las puertas principales, lateral izquierda, abierta. Recordemos que Roldán fue asesinado de un tiro en la cabeza el pasado 6 de mayo en un sector conocido como Puente Máquina, vereda El Mango, en el municipio de Fredonia, en Antioquia, y fue sepultado el 18 del mismo mes en Envigado. Con esta noticia positiva para los ecuatorianos, creo yo, Pedrito, segundo lugar, luego de haber pasado por momentos difíciles, la locomotora sigue dándonos orgullos a los ecuatorianos. Con esto despedimos. Gracias, Pedro. A ti, Katy, y a los amigos televidentes. Recuerden que mañana seguimos con más información en Noticias Oromar de las 7 de la mañana y tendremos como invitado al doctor Stalin Delgado. Él es médico de Solca, precisamente para hablar sobre la suspensión del servicio por una supuesta falta de pago que está pendiente. Revisaremos este dato importante para Manabí y el país. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Buenos días, país.